Bienvenidos a nuestro segmento Gente Arriba y Adelante RD. Nuestra promesa es traer invitados en exclusiva. Esos dominicanos que han hecho identidad, que han hecho marca país, que con su tiempo y con su vida, con su gestión, han marcado y marcarán la historia de la República Dominicana. Hoy me visita y estamos entrevistando a una persona muy admirada por mí y por muchos. Él es ingeniero, es político, tiene su A de vida haber sido vicepresidente de la CDEE, la famosa la CDEE. Muchos la recordamos, ya no existe y de eso también vamos a hablar. Pero lo más histórico e icónico que tendrá siempre este invitado que tengo hoy es que estuvo al frente de lo que fue la construcción, la elaboración y la entrega al país de la central termoeléctrica Punta Catalina, el proyecto energético más importante de las últimas décadas. Por supuesto que le estoy hablando y mi invitado es el ingeniero Rubén Bichara, a quien considero un amigo y me enseñó muchísimo de política. Bienvenido. Gracias, Nicole. Para mí un gran honor la invitación y poder compartir con ustedes. Siguen arriba y adelante y felicitándote por este gran proyecto que es muy importante para el país. Gracias, señor Bichara. Usted debe ser de los últimos años uno de los políticos más atacados por algo tan importante como fue la central termoeléctrica Punta Catalina. En los últimos días vimos como algunos lo han defendido, han hablado muy bien de su gestión, políticos de oposición, y como otros se han atrevido a decir que esto ha sido un gran desacierto. ¿Cómo se siente usted al día de hoy después de haber estado al frente de Punta Catalina? Mira, gracias a Dios, Punta Catalina ha logrado defenderse sola. O sea, el hecho de que un proyecto como Punta Catalina pueda hoy primero situarse en la planta más económica de la República Dominicana, a nivel de lo que es su costo de producción, pero también que sea la planta soporte del servicio eléctrico en el país. En su momento llegó a significar 30 o 35% de la demanda total del país. La demanda ha crecido y por consiguiente esa participación se habrá reducido 5, 6, 7%, pero sigue siendo más de un 25% o 30% de toda la demanda, dependiendo de las horas del día que sea, ¿no? Pienso que eso hace ya valida lo de Punta Catalina. Lamento mucho que sea un proyecto que se haya politizado a ese grado, porque el tema energético es un tema país, es un indicador de bienestar social en el mundo, lo que es servicio de energía. Cuando tú tienes hogares que no tienen servicio estable o que los aleja del progreso del tecnológico por falta de energía, lo están marginando. Por eso el servicio eléctrico es un indicador de bienestar social hace ya muchos años. Entonces esto es un problema que todos debemos enfrentar en su conjunto, y obviamente la maldad le adiciona mucha vulnerabilidad a lo que uno puede hacer. Yo sé que esto fue una lucha desde el inicio, sí, bajo fuego. cuando comenzó el gobierno al cual pertenecía de Danilo Medina, pues usted tuvo fuego por arriba y fuego por abajo. Esta Punta Catalina nunca ha dejado de ser atacada en su gestión, en su construcción, cuando entregó, y ahora que ya está funcionando, todavía es atacada. ¿No? Y habrán más detractores cada vez. ¿Por qué? Que realmente, primero, hay mucho interés económico detrás de todo, de un proyecto de esa naturaleza. ¿A quién le quitó la comida a Punta Catalina? Imagínate tú cuando tú entras 700 y pico de megavatios a un sistema, cuando tú te apoderas del 30% de ese mercado, de hoy para mañana, como dicen, ¿no? Obviamente te genera situaciones complejas, pero esa no fue la intención. Yo traté, y en cierto modo diría que lo logré, de incorporar aquello que pudieron haber sido desplazados. Por eso acompañé a Catalina en una conversión de plantas que estaban fuera de los costos que podíamos soportar, y la ayudé para su conversión a gas natural, y hoy funcionan exitosamente. Pero también hice los contactos para aquellas plantas que no pudieran convertirse. Esa energía que aquí era costosa podía resultar barata en Haití. Que se la pudiéramos vender a ellos. El costo en Haití estaba montado en más de 40 centavos y aquí estaba en 18.
O sea, que usted trabajó Porque para nosotros era costoso, Ajá, para ellos era una bendición. claro. Entonces, también hicimos los contactos y reuniones programadas, medimos la distancia para conectar desde Manzanillo hasta Haití, que eran 8 kilómetros en ese momento, y hasta una institución internacional se preparó para económicamente financiar ese proyecto. Entonces, todo eso se quedó ahí, se avanzó en la conversión, Pero no se dio, se seguro dio que el no se dio. gasoducto hacia el este. Fíjate que hoy Coyentri es una de las plantas más importantes también. Pasó de ser un problema a ser una verdadera solución a la crisis que tenemos, la Coyentri, por su conversión a gas. Pero lo que es que hay mucha maldad. Esto yo sé que no se ha parado, no se para, pero lo importante es saber que era un deber hacer Punta Catalina. Ella está Punta Catalina. Es una realidad. Yo le pregunto, ¿a quién le quitó la comida Punta Catalina? Y puedo intuir que, como siempre dicen, cuando los políticos están en gestión, hay sectores privados, empresarios locales, internacionales, que por el gobierno ser eficiente en muchas áreas, pues le quita el negocio a esas empresas que tienen muchas voces pagadas. No, y en este caso también, en adición a lo económico, tú tienes el impacto social, político de la propia obra y cómo alguien opuesto al partido o al gobierno entiende que detractar es una forma de equiparar el éxito que pueda tener. Entonces te quiere difamar a los ejecutores, al propio proyecto, a la propia obra, y realmente el poder es fuerte más en países como esto. La distorsión siempre puede encontrar un caldo de cultivo, la difamación. eh, no te puedo decir, la envidia es una palabra muy fea para mí, es lo peor Pero es una que puede realidad. tener un ser humano, pero no se descarta. Entonces hay que convivir con todo eso, y básicamente la fortaleza de uno está en saber que era un deber y que había que cumplir. Usted cuando va a la cama y se pone ahí su cabeza en la almohada, ¿se siente complacido con su gestión y con haberle entregado a la nación a través del mandato del presidente Medina Punta Catalina? Mira, yo primero agradezco la confianza depositada, cosa que siempre traté de honrar, y que nadie se arrepienta de haberlo hecho, lo que se me puso en las manos. Logramos adicionar más de 2.200 megavatios al parque de generación del país. Logramos diversificarlo y abaratarlo, y ponerlo, por lo menos ponerlo en un punto que permitía dar un servicio ininterrumpido, ¿verdad? Y eso fue lo que sucedió en la pandemia, y después que teníamos un servicio energético prácticamente general de cobertura y a un costo que el país podía soportar. Fíjate que el déficit bajó a 400 y pico de millones de dólares, hoy está en 2.000. Dios mío, antes solamente el gobierno tenía para que la gente, porque a mí me gusta hablar en palabras de centavos, para que la gente que nos está viendo entienda. El sector eléctrico siempre ha sido subvencionado por el Estado, porque de otra manera no se pudiera compensar a quienes no pagan la luz y a quienes no la pueden pagar al precio que debería llegarle. Y esto es un poco en términos de políticas sociales del Estado. Iniciativa. Cuando usted estuvo en la gestión, solamente había un déficit de 400 Cuando terminamos eran 480 algo así, millones de pesos o de dólares, de poco dólares. menos. Pero Ahora Punta Catalina, con el beneficio que dejaba, te absorbía ese déficit. se pagaba solo. Punta Catalina generaba con qué paliar eso ya. Wow. O sea que el gobierno no tenía que sacar de su presupuesto anual destinado a otras gestiones ese Esa era la idea, que el propio sector, a través del beneficio de Punta Catalina, podía también ya sufragar el tema del déficit que iba reduciéndose. ¿Cuál es la realidad de hoy? Estamos en casi 2.000 millones de dólares. Entonces, ¿Que lo produce Punta Catalina o no lo produce? bueno, el déficit total que tiene el sector es de 2.000. Entonces ahora mismo es como si 2.000 millones de dólares. multiplicaste por 4 el déficit nuevamente. Pero las pérdidas igual se elevaron de 20 y pico a 40 y pico las pérdidas. Entonces, digamos, esa es la situación que tiene el sector ahora. Y obviamente esto no es algo que alegre. Uno lo que quisiera es que esto pueda resolverse, porque todos sufrimos el deterioro. Y yo pienso que es una de las grandes tareas que tiene el país por delante. Wow, la verdad es que yo recuerdo que en el año 2016, cuando ustedes, el Partido de la Liberación Dominicana, estaba en campaña, una de las gestiones o las áreas que podía exhibir era que la luz ya no se iba. Se iba muy poco. Habían sectores de 24 horas, provincias también que se habían ganado también por su buen comportamiento de pago y de uso,
también una cantidad de horas mayores a la provisión de electricidad. Eso fue algo que se exhibió y con eso aparentemente se pudo ganar. Hoy día han vuelto los apagones y yo no diría que los apagones desde antes del 2012, yo creo que son los apagones de los 90. ¿Qué ha pasado hasta ahora? ¿Cómo usted lo evalúa que la gente lo entienda? ¿Por qué se está yendo tanto la luz? Mira, ahí primero, esto es un tema de un trabajo no realizado. A ver, el país no detiene su crecimiento. O sea, año tras año. Y puede ser eso una excusa. Bueno, es una excusa para explicar la situación porque es que no han hecho el trabajo. Entonces, si el país necesita, por ejemplo, cada año la demanda se incrementa. Hay más edificios, hay más torres, hay mayor población, hay mayores hogares, hay mayores autos eléctricos, hay mayores equipos. La dependencia de la electricidad es cada vez mayor en la vida cotidiana. Entonces tú tienes que un 8 a 9% anual te crece la demanda. Por ejemplo, hoy la demanda, si está en 3.000, ya el año que viene van a ser 3.300, a poner tu idea, o 3.250. Pero ya en el 2028 van a ser, ¿cuánto? 4.000. Quiere Entonces, decir, tú necesitas mantenerte trabajando. Si tú te detienes 3, 4, 5 años, tú estás acumulando un trabajo que no fue hecho. Lo que tú no pusiste ahí, el tiempo te lo va a cobrar, porque hace falta. Entonces, por eso hoy, si tú quisieras completar la demanda que hay, tienes que recurrir a plantas que ya había dejado fuera, pero son altamente costosas. Es como que tú me digas, mira, yo quiero ir para Montecristi, pero el vehículo que tengo ahí de un motor de 1.500, no le di mantenimiento, voy a tener que irme en un Impala del año 1960. y me va a dejar en Que Bonao. tiene 12 cilindros. ¿Cuánto tú vas a tener que poner de gasolina para irte de aquí a Montecristi? Te está yendo en un vehículo de alto costo ya obsoleto. Pasa igual con la planta. Si tú tienes que dar energía con esas plantas que ya había descartado, ya, entonces tú tienes que pagar un tremendo dineral y el déficit se incrementa también. Ese Entonces, hay déficit, actor económico de fondo en todo esto también. entiendo, ese déficit es lo que ha hecho y esos 2.000 millones que el gobierno tiene que buscar para subvencionar el sector eléctrico anualmente, 2.000 millones de dólares, es lo que explica el descarado aumento de la facturación eléctrica, que todos estamos al grito. O sea, muchas veces el sueldo que gana uno o que ganamos nosotros nada más para pagar la luz. Bueno, lo que pasa es que ahí también tú tienes esas redes que vemos en las calles, sobre todo aquellas que son de media y baja tensión, necesitan mantenimiento. Tú tienes subestaciones, transformadores, tienes medidores. ¿Y cuál fue la queja de los administradores? Que no habían hecho inversión en el sector. ¿Qué significa eso? Pero eso le inculpa a ustedes, al gobierno, No, que ustedes tuvieron los 8 años. actuales de las sedes. Okay. ¿Qué significa? Tú tienes un vehículo, no le das mantenimiento, no lo llevas a la casa que te lo chequeen, pasa el kilometraje, pasa el tiempo. Pasa la garantía. ¿Qué le va a pasar al vehículo? Obviamente no te va a servir. Entonces, con el sector pasa igual. Cuando viene el verano del año pasado, no había forma de que la cantidad de energía pudiese pasar por esa red que no tenía mantenimiento. No había la capacidad de transportar la energía en muchos lugares. Entonces, es otro elemento que se adiciona. Al tú no dar mantenimiento a las redes, tu servicio es ineficiente, es inestable. Pero además viene acompañado de la no captación y fidelización de clientes. Cuando tú no instalas telemedición, no había medidores, no sé si ya lo están poniendo, pone mucha tarifa fija y ese cliente no cuida consumo porque paga siempre lo mismo. Son muchos detalles, pero todo obedece a una sola debilidad. No hubo inversión, no hubo mantenimiento y por tanto las pérdidas que estaban en 20 y pico se fueron a 44, 45%. Pero no son solamente la pérdida del gobierno ni del sector, son la pérdida de nosotros como usuarios. Si tú me tienes una tarifa fija, porque yo vivo en la avenida Nacaona, que es una zona de ricos y de alta percepción económica o nivel económico, y tú me la tienes fijo, puede ser que yo me vaya esos 3 meses de verano, que es el más caluroso, para otro país, y tú me las cobras igualito. Eso es lo que está pasando. Mientras que, por ejemplo, un colaborador que tengo vive en una casa, en un barrio, con 3 aire split, con varias televisoras, y él vive burlándose de nosotros
porque pagan 1,100 pesos nada más, porque no tienen la manera, es una tarifa fija, lo que usted dice, ya lo puedo entender. Pero una tarifa fija Pero eso es muy se resuelve, abusivo. habría que ir con un medidor, Ajá. instalarle un medidor, una brigada Y básica. no hay. Si no hay medidores, no lo pueden instalar, por ejemplo, ¿no? Qué Pero todo es desorden. un tema, por eso hay un tema de inversión ahí retrasada que ha hecho el deterioro. Ahora mismo, por ejemplo, si una distribuidora coloca 100 kilos en las redes para atender a sus clientes, cuando va a facturar, nada más puede facturar 50, porque el otro 50 no tiene destino. Wow, no O sea, sé qué ya yo entiendo. eso es lo que se pierde. La mitad, poco menos de la mitad, se pierde y no hay a quién cobrársela. No saben a quién cobrársela. No saben a quién cobrarse porque no se ha hecho el trabajo de investigación, de Hay que medidores. invertir en eso, en medidores, en sistemas, en telemedición. ¿Por qué? Porque Sí. si tengo telemedición, significa que yo, a través de una computadora, yo puedo saber si tú te desconectas, si en ese sector hay energía, está energizado, y hay en negocios que no están conectados, digo, ven acá, pero ¿cómo es que no están consumiendo si hay energía y una hora de consumo? Y es de noche, O la por noche, ejemplo. es de noche, entonces, ahí tú puedes monitorear. Pero ¿Y qué explicaría eso? ¿Qué explica es un eso? tema de inversión. Tú De tienes que inversión. mantenerte Señor, Ahora, cuando esa inversión no se hace durante 3, 4, 5 años, los resultados es lo que estamos teniendo. Por eso he dicho que aquí hay que hacer un plan agresivo de mantenimiento, de inversión y acelerar los proyectos de generación para adicionar energía base al parque de generación. una de las quejas que tiene el dominicano del sector eléctrico en este momento es, y ahí lo toca a usted de alguna manera, porque muchos partidos cuando llegan a la gestión de gobierno ponen a los compañeritos. Es decir, ponen al que le resuelve, fulano me lo pidió, no, pero fulano es el que va ahí porque él siempre ha estado detrás de eso. Y no mide la capacidad del gestor que va a esos lugares donde debe tener no solamente un plan operativo, un plan de inversión, un plan de revisión de lo que encontró, una proyección hacia dónde vamos. Muchos se han quejado que han ido personas que han fracasado anteriormente en ese sector y que cuando este gobierno llegó en el año 2020, pues colocó a algunos compañeritos que no estaban capacitados para eso. ¿Puede venir eso en detrimento de lo que tenemos hoy? ¿Puede ser esos resultados? Mira, no hay duda de que eso fue uno de los primeros errores que se cometieron al inicio. Todos esos técnicos capacitados fueron despedidos. En el caso de Punta Catalina, vivimos todo eso, todo lo que pasó, el riesgo que fue sometida a la planta, Wow. los daños que se le pudieron haber ocasionado. Nosotros para el proyecto de Punta Catalina se hizo un acuerdo con universidades y toda la población de ingenieros jóvenes fue captada por el proyecto y de 800 concursantes se hizo una selección y se prepararon para Punta Catalina. Wow, sin importar del partido que fuera. De universidades. Wow, Y qué buena inversión. ese personal se preparó, se le adiestró, se le evaluó y eran los que estaban de soportes ahí, pero los técnicos fundamentales fueron despedidos. Fueron desvinculados, la famosa frase que ya no era cancelado, sino desvinculado. Obviamente que eso afectó Eso fue un error enorme. Grandemente la planta. Suerte que la planta tiene una tremenda capacidad y una calidad técnica única, envidiable, y ha podido soportar todas esas situaciones y hoy podemos ver ahí el resultado de lo que es esa tremenda planta que es Punta Catalina. Wow, la verdad es que yo lo vi en gestión. Debo aquí confesar algo, que cuando estaba en la misión diplomática en México, usted nos recibió a una empresa española que quería venir a través de México a invertir en el sector eléctrico y a mí me encantó. No le digo, sí, ven, vamos. No, usted le puso condiciones, le dijo lo que teníamos y cómo era que podían invertir. Eso me llamó la atención porque a veces vemos gobiernos que lo que quieren es dinero prestado, quieren inversión extranjera para tener el capital en ese momento, pero no piensan a largo plazo, como yo vi que usted lo condicionó y nunca se lo había dicho, pero ahí usted, si ya lo respetaba, se ganó doblemente el respeto por lo que hizo. Yo te agradezco mucho porque recuerdo ese momento, porque yo estaba detrás de cómo México había logrado instalar una planta a gas, cuando en toda la región del Caribe y Centroamérica no había habido la forma de poner una planta a gas porque no había gas. Después entonces supe que fue ellos conectaron un ducto y pudieron iniciar su planta.
no fue con un contrato, una disponibilidad que habían logrado en ese momento. Y eso Exacto. me ayudó mucho también a ir descartando la situación para seguir adelante. Exacto, pero justamente por eso, señor Bichara, Punta Catalina y su gestión fue atacada. Decían que cómo ahora íbamos a buscar carbón, gas y todo esto, cuando eso daba un daño medioambiental. Igualmente vi a una amiga diputada actual que dijo en una brillante exposición, según quienes la aplaudieron, que Punta Catalina fue un desacierto porque se gastó mucho dinero, porque no hubo planificación, por el daño medioambiental. Para unir el daño medioambiental, ¿se le hizo daño al medio ambiente, sí o no, con Punta Mira, Catalina? en el mundo hay la mayor producción de energía se hace en base a carbón todavía. Punta Catalina es una planta que produce con carbón mineral pulverizado. Y hay un solo hecho que podría responder a eso. Fue financiada parcialmente por los bancos europeos. Imagínate tú si pasó no el sedazo del tema medioambiental. Si eso no tuviese una forma correcta en términos medioambientales, no te la financiaran los bancos internacionales. O sea que esa hipótesis se cae, No, porque si no, la realidad es esa. no hubiese existido el financiamiento. Es imposible, es que los bancos europeos te financiaran parte de Punta Catalina. Ellos fueron incluso los que dirigieron una empresa francesa el tema de depósito de cenizas, el tema medioambiental. Entonces se está Punta Catalina tiene un equipo AQCS, Sistema para Control de la Calidad del Aire, que te controla el 98% de las emisiones y cuesta $250 millones. Ese equipo, que es único en el mundo cuando se hizo, el más grande que se ha hecho, como unidad independiente. Ese equipo tú puedes no ponerlo en el proyecto y la planta te estaría costando un 10% menos, porque solamente se te cuesta 250. Wow, o sea que se cuidó el medio ambiente. Y además de eso, Nicauli, el proyecto hizo como una especie de una moñita, ¿no? De un regalo adicional. Se sembraron 2 millones de árboles Alrededor. o sea, en todo lo que es el país, para mitigar cualquier diferencia que pueda haber, para hacer un proyecto cero en balance de emisiones. Wow, o sea que se pensó en todo eso. Porque teníamos el compromiso de todos esos bancos y todos esos sectores internacionales encima, pero también esa planta fue diseñada, supervisada, desde el inicio hasta el proceso de licitación, lo organiza, lo dirige una empresa americana que se llama Stanley Consulting. Muy elaboró las bases de licitación, evaluó las ofertas que se hicieron, calificó las ofertas y supervisó la planta de principio a fin hasta que se entregó. Le voy a hacer una serie de preguntas y me parece muy bien para que me la responda corta. Hay una que puede ser que usted diga, no, corta ahí no. Se aprovecharon algunas personas del gobierno, y no lo quiero decir a usted directamente porque sería una falta de respeto, pero la pregunta es válida porque le quiero hacer preguntas aquí que muchos en su casa, ¿por qué no le pregunta? ¿Realmente ustedes se aprovecharon con miles de millones de pesos para embolsillárselo? Yo digo, el presidente de aquel momento, usted, el equipo, Jaime Judel, que lo vi viajando muchísimo con una comisión. Se aprovecharon de Punta Catalina teniendo la supervisión de tantos bancos y ese financiamiento tan estricto. Mira, porque hay algunos que dicen, se hicieron millonarios con Punta Catalina. Bueno, primero, si tú analizas, Punta Catalina fue atacada, pero nunca fue atacada por los que participaron en el proceso. Todo fue un tema político. ¿Por qué? Hubo 4 ofertas y esas 4 ofertas las evaluó Stanley Consulting. A cada uno le devolvió su examen corregido con su nota. Ninguno te protestó, todos felicitaron la evaluación de Stanley porque no todos iban a ganar. Los gringos no dejan pasar una. No todos iban a ganar. Y esas empresas están acostumbradas a ganar y perder porque se la pasan licitando todos los días. Vieron el proceso, lo felicitaron por escrito, mandando cartas. Y Stanley hay que poner la nota de quién fue el calificado para ese proceso. Y esa está ahí. Pero el sí o no, ¿hubo corrupción económica? ¿Se beneficiaron algunos de esos que quizás usted lo sepa? Yo no te podría decir. Porque uno hace una reflexión con el tiempo. Dice, oye, me engordaron esa cotización. No podría, digamos, indicar a nadie, señalar a nadie. Pienso que es una costumbre el pensar que todo tiene que ser así, que todo funcionario tiene que tener dinero por pipa y hacerse millonario.
Señor Bichara, pero ya vamos, de eso. pero espérese, pero vámonos a lo político. Yo no voy a decir en su caso, porque usted es ingeniero y usted tiene cómo facturar o lo que sea. Pero hay mucha gente que llegaron sin un chele y tienen 6 apartamentos de $500,000. Dijo un amigo mío ayer en una emisora. Hay de todo, ¿no? Hay de todo. Lo que no se puede pensar. Usted que es político, usted ha visto mucho político. El error está Usted dice, ¿y de dónde este hombre sacó esa jipeta para llegar a la reunión del comité político? yo, ¿A usted no le ha pasado eso como ciudadano? yo pienso que hay de todo en todas las cosas, ¿verdad? El error está en pensar que todo el mundo tiene que hacer siempre lo mismo. Entonces, yo pienso que ahí está la conciencia de cada uno, pero para mí es un proyecto único en lo que fue su desarrollo, su concepción, su planificación, un proyecto hecho por hitos. ¿Qué significa hitos? Que el proyecto, vamos a suponer, 100 acciones lo definían de principio a fin. Tú vas a hacer una casa, cuando tenga el terreno listo te toca tal monto. Cuando haga la base te toca esto, cuando ponga los bloques esto, cuando empañete te tocan tanto. Entonces, eso se dividió en 80, 100 hitos y cada hito alcanzado requería un pago. Ahora, ese pago lo evaluaba una empresa calificada, una contraloría, los ingenieros y Stanley Consultant. Con 4 firmas de supervisión se procedía a pagar cada hito. Wow. Así fue cada pago. O sea que si se hizo fue difícil. No hay, Era imposible. No hay forma de que algo pueda como empañar eso, salvo el interés político de querer que alguien no se beneficie de un prestigio, lo cual es algo penoso, y obviamente también es una planta que en términos económicos castigaba bastante, porque algunos que ya no facturaban. Planta, pero realmente puedo decirte que estoy muy satisfecho de cómo fue. Por ejemplo, cuando se dice señor, que fue una sola, no. Yo podía abrir la segunda oferta de Punta Catalina y no tenía el derecho a hacerlo. Pero yo tenía que estar seguro que eso estaba bien. Y pedí legalmente que el segundo sobre se abriera, sin estar calificado técnicamente, porque cogió 34 puntos de 40, que era el mínimo. Pero como era una empresa conocida, yo quería saber en cuánto ellos habían ofrecido hacer Punta Catalina. Okay. Tuvieron que venir los abogados de fuera. No sé por qué ese sobre lacrado solo pueden abrirlo ellos en una caja fuerte. O sea que ahí no hay. Se abrió con notarios, con los abogados, con los ejecutivos de POSCO, que fueron los proponentes, junto con Andrade Gutiérrez, y la planta resultó más cara que la que había ganado. Wow, pero segundo, o sea que ahí yo no se lo voy a aplaudir ahí. Ahí no había forma, pero eso obviamente hubo que gestionarlo a mucho riesgo. Y entonces ese sobre lacrado lo abrió con notario y todo ahí, y estaba más cara. $28 millones adicionales habían cotizado ellos. O sea, wow, y dije, wow. Qué bueno que sabemos que lo que estamos tratando fue correcto. Fue lo correcto. Señor Bichara. Y otra cosa. Ese precio lo valida el Banco Nacional de París, BNP Paribas, quien evalúa el costo de esa planta al momento de su oferta. Bueno, perfecto. Punta Catalina es una realidad. A usted le puede gustar, no le puede gustar. Usted puede desprestigiarla o aplaudirla, pero gracias a Punta Catalina hemos tenido una situación energética, eléctrica, menos caótica de lo que estamos viviendo hoy. Tengo algunas preguntas, quiero que me las conteste todas, por lo que le voy a pedir que tenga un minuto para respondérmela. Si el presidente de la República, presidente Luis Abinader, lo llamara hoy para que lo ayudara a resolver este lío que lo han metido, porque yo digo que los presidentes no saben de todo, son los gestores que tienen cada área. ¿Qué usted le aconsejaría? Y la otra pregunta, usted como nuestro amigo Magín, que fue director de la DGI en el gobierno suyo también, ¿entraría al gobierno a ayudar al presidente y a los dominicanos? Mira, yo pienso que aquí eso es algo que ameritaría mucha información necesariamente, porque todo lo que nosotros pudimos hacer fue porque hubo un respaldo, hubo una confianza depositada. Sin eso yo no hubiese podido hacer lo que hice. Creo que igual Punta Catalina tuvo un hecho que determinó que pudiéramos terminar, y fue el ingreso de Jaime a ese proyecto. Si Jaime Aristi no entra, el final de Catalina no sé cuál hubiese sido, porque expertos financieros se necesitan, economistas. Había un momento de mucho ataque, entonces él entra al proyecto, se forma una comisión especial
que reúne a todos los que participaron, a los oferentes, a los jurados, a Pero todo el mundo. espérese, que usted me está mandando. Si Luis Abinader lo llama y le dice, Rubén Jiménez Bichara, lo necesito para que me ayude a resolver este problema, ¿usted lo asesoraría, por lo menos? Bueno, yo siempre estaré dispuesto a dar mis ideas para lo que pueda mejorar, pero ya una aceptación debería estar condicionada a qué él quiere hacer. Porque es que lo qué tipo necesitamos. si no, no habrá Necesitamos por lo menos poner el sector eléctrico como usted lo dejó. una posición por sí sola no sirve de nada si tú no tienes cómo hacer lo que tienes. Y no se utiliza eso. Por ejemplo, yo, en mi caso, yo cuando conozco un político, sea yo de ese partido o no, y veo que está haciendo algo que no está bien hecho, igual como cuando lo está haciendo bien, si tengo su número, yo le escribo. Y le digo, oye, fulano, ustedes dijeron tal cosa. Eso no es así. Aquí te mando un dato por si te interesa. ¿Usted nunca ha tenido el deseo de decirle al presidente Abinader a tiempo lo que se está haciendo mal para que no nos metan en este lío que algunos tienen? Bueno, en las veces que he tenido oportunidad siempre he planteado algunas acciones que son urgentes que se hagan. Lo único sí te diría con toda sinceridad que en el sector eléctrico lo único rápido es el anuncio. El anuncio, no, todo toma tiempo. Todo lo otro lleva tiempo. El retraso de inversión y mantenimiento y instalación de nueva generación que tenemos, eso obviamente pasa factura y para tú poder reponer eso a base de dinero, de incrementar un déficit, de mucho sacrificio. Lo que hay que acelerar, por eso hablar de un plan agresivo que pueda uno ponerse al día en el menor tiempo posible. Qué interesante. Mire, yo casi me voy a ofrecer a reunir al presidente de la República y al equipo que le entienda con usted y su equipo. Porque es como usted dice, o sea, no podemos politizar el bienestar de los dominicanos y de quienes han elegido República Dominicana para venir a desarrollar sus empresas, para venir a vivir quizá mucho su retiro. República Dominicana hoy que está destacada porque este es uno de los mejores países donde la gente se retira. Señor Bichara, ya se nos agota el tiempo. Pero hablando de anuncios, usted dijo que el sector eléctrico lo único rápido es anuncio. Ustedes últimamente, el PLD ha anunciado varios gallos, varios candidatos allí. Estamos viendo a Francisco Javier, estamos viendo a Domínguez Brito. Bueno, estamos viendo a muchas personas. Sin embargo, Gonzalo, que perdió de Luis Abinader en el 2020, o digamos que no ganó porque no perdió, en política nunca se pierde, ha dicho que va. Cuénteme, ¿quién va a ser el candidato del PLD y cuándo lo van a anunciar? Porque el tiempo se va pasando. Mira, hay un activismo, pienso que hay un optimismo además. Igual otros partidos y un optimismo también, cosa muy, muy interesante en el partido. Se está trabajando en forma paralela. Los aspirantes están en su programa de darse a conocer, de recorrer el país. ¿Esos son todos los que están organismos. o vienen otros? Pueden venir otros porque sigue abierto. Yo creo que el partido y la población debe tratar de examinar eso. Tenemos una democracia interna muy fuerte. Si tú te vas a la fuerza del pueblo, ahí no van a tener problema de mando, ¿verdad? No. Si te va al gobierno, el que tiene el gobierno en la mano sabe cómo resolver las contradicciones. El que está como nosotros, un partido con alta tradición democrática, tiene que saber que discutimos, que peleamos. Espérese, que se van. Que se compite, que a veces se incomodan. Están cruzando para el gobierno. Pero es parte de una dinámica que para nosotros es nuestra democracia interna. Las aspiraciones son, cada uno puede aspirar, si tiene los requisitos aspira y usted tiene que apoyarlo. ¿Usted no aspira? Hasta ahora no aspiraba a puestos. ¿No le ha dado nunca el germen de yo soy el que tengo la solución para el país? No aspiraba a puestos populares. Lo que he hecho son aspiraciones. ¿Usted no sabe con la banda presidencial, señor Bichara? He aspirado a la más posición interna dentro del partido. Dice que la mejor posición es amigo del presidente. Pero realmente hay mucho activismo, mucho optimismo y lo importante es que compitan, pero que terminemos unidos y que terminemos bien, que es lo que le he pedido. Aquí es cómo terminemos. Si terminamos bien, al partido le va a ir muy bien y a la población también. Qué bueno, el último gancho que le voy a poner. Estamos usted y yo frente a la urna. Vamos a votar por la fuerza del pueblo. ¿Aquí usted jodería a Omar o a Leonel? Al PLD. Ay, ¿cómo se nota que me lleva la milla?
en política, mucho que aprender de usted, no solamente en el sector eléctrico, sino que también en el tema del activismo político. Usted es una estructura importante del Partido de la Liberación Dominicana y yo pienso también que es una reserva importante para la política dominicana. Ha vivido mucho la historia y le queda a usted pues diseñarnos a aquellos que soñamos en alguna oportunidad seguir en las filas de la gestión pública. Gracias. También gracias por aceptar esta invitación. Usted es un dominicano arriba y adelante RD. Gracias, Licable. Gracias por la invitación. Muy bien. Seguimos.